9 de agosto de 1945. Mar de Filipinas, 23 millas al suroeste de Okinawa. El cielo sobre el USS Callaghan ardía de un naranja intenso bajo la luz moribunda. El teniente comandante Daniel Walsh, de pie en el puente, observaba cómo el horizonte se fracturaba en franjas carmesí y doradas. El aire olía a sal y diésel, tan denso que impregnaba la lengua. Bajo cubierta, el zumbido de la maquinaria se fundía con el rítmico estruendo de los casquillos al ser cargados en los soportes de los cañones de 12-7 cm. Los hombres se movían con la experta eficiencia de quienes habían aprendido que la vacilación no se medía en segundos, sino en vidas. En algún lugar más allá de las nubes, invisibles pero seguros, aviones japoneses ascendían en formación. Walsh ya conocía el patrón. El extraño y deliberado silencio antes del rugido de los motores. El momento en que cesó la comunicación por radio y todos a bordo comprendieron lo que se avecinaba. Los kamikazes no ocultaron sus intenciones, las anunciaron con la altitud, esa noche en particular. Mientras el sol se hundía en el Pacífico, la tripulación de Walsh estaba equipada con algo que el enemigo aún no comprendía. Montado en la punta de cada proyectil antiaéreo, cargado en el The Callaghan Guns, era un dispositivo no más grande que una cajetilla de cigarrillos, repleto de tubos de vacío y circuitos tan delicados que parecía imposible que sobreviviera a la violenta aceleración del disparo. Sin embargo, sobrevivió, y cuando detonó no al impactar, sino en el espacio aéreo que rodeaba a su objetivo, transformó el cielo en un campo de batalla. Los pilotos japoneses se lanzaron hacia el Callaghan esa noche, esperaban fuego antiaéreo. Esperaban fuego trazador, los brillantes hilos de balas formando arcos en la oscuridad, las ráfagas de proyectiles sincronizados explotando a altitudes predeterminadas. Lo que no esperaban era morir en pleno picado, destrozados por detonaciones invisibles que no requerían un impacto directo ni una trayectoria afortunada. No esperaban que el cielo los rechazara. Pero el cielo, en aquella tarde de agosto y en muchísimas otras anteriores, hizo exactamente eso. Para entender lo que pasó arriba Callaghan primero, hay que comprender qué representaba la espoleta de proximidad, no solo como una innovación tecnológica, sino como una ruptura filosófica en la conducción de la guerra. Durante siglos, el acto de derribar un avión dependía del mismo cálculo brutal que regía todo combate a distancia. Se apuntaba a dónde estaría el enemigo, no a dónde estaba él, y se rezaba para que las matemáticas se alinearan con el destino. La artillería antiaérea era un arte de predicción, una combinación desesperada de geometría y suerte. Antes de la espoleta de proximidad, los artilleros estadounidenses disparaban proyectiles programados para explotar a altitudes fijas, ajustadas manualmente según el alcance y la velocidad estimados. Si el avión enemigo volaba más alto o más bajo de lo previsto, el proyectil explotaba sin causar daño en el aire. Si el piloto viraba a la izquierda o se lanzaba a la derecha, la detonación, cuidadosamente calculada, se volvía irrelevante. Los oficiales de artillería pasaban noches en vela, estudiando tablas de altitud y gráficos de velocidad, a sabiendas de que incluso los cálculos perfectos podían resultar inútiles ante una ráfaga de viento o el instinto del piloto. Las estadísticas eran desalentadoras. En los primeros años de la guerra, se necesitaba un promedio de 2.500 proyectiles antiaéreos para derribar un solo avión enemigo. 2.500 proyectiles de alto poder explosivo, cada uno de ellos una pequeña fortuna en materias primas y mano de obra, lanzados al cielo con la desesperada esperanza de que alguno diera en el blanco. Los combates navales se convirtieron en pruebas de resistencia, no de valentía, sino de munición. Los barcos zarpaban a la batalla sabiendo que solo tenían un límite de posibilidades, un límite de oraciones envueltas en latón y cordita. Luego, en el invierno de 1942, un físico británico llamado William Butemt entregó a los estadounidenses un secreto que lo cambiaría todo. La espoleta de proximidad, oficialmente denominada BT por tiempo variable, aunque su nombre se eligió para ocultar su verdadera función,
Surgió de una simple pregunta: ¿qué pasaría si el proyectil supiera cuándo estaba lo suficientemente cerca como para matar? Y si, en lugar de depender de temporizadores o del impacto, la propia munición pudiera detectar la presencia de una aeronave y detonar en el momento óptimo. La respuesta estaba en las ondas de radio. Dentro de cada espoleta, un transmisor en miniatura emitía una señal mientras el proyectil volaba por el aire. Al chocar con un objeto metálico grande, por ejemplo, el fuselaje de un avión, la señal rebotaba, creando un eco. Cuando el eco alcanzaba la intensidad suficiente, indicando proximidad, se completaba el circuito. El proyectil explotaba. Era la elegancia personificada. Pero también una pesadilla fabricarlo, construir un transmisor de radio lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un proyectil de artillería fue un desafío. Garantizar que pudiera soportar el impacto del disparo, aceleraciones superiores a 20.000 veces la fuerza de la gravedad fue otro, y hacerlo a un coste suficiente para producir millones de unidades en masa, manteniendo la tecnología en secreto ante un enemigo desesperado por obtener cualquier ventaja, fue un rompecabezas que consumió a miles de ingenieros y científicos en todo Estados Unidos. Para 1943, la espoleta estaba lista. Para 1944, se cargaba a bordo de todos los portaaviones y destructores de la flota del Pacífico. Y para 1945, los pilotos japoneses morían de maneras inexplicables. El teniente Kiyoshi Ogawa no se consideraba un mártir. Se consideraba un instrumento de precisión, entrenado en la base aérea de Tsuchiura durante los últimos meses, antes de alistarse como voluntario en las unidades de ataque especial, lo que los estadounidenses llamarían kamikazes. Ogawa había acumulado más de 300 horas en cazas y bombarderos en picado. Comprendía los ángulos de descenso, la velocidad óptima para la penetración del blindaje, el momento exacto para soltar el control y dejar que la física completara lo que había comenzado. Sus instructores elogiaron su destreza técnica. Sus camaradas envidiaron su serenidad. En la mañana del 6 de abril de 1945, como parte de la Operación Kikusui, la primera de 10 oleadas masivas de kamikazes lanzadas contra la flota aliada en Okinawa, Ogawa subió a la cabina de un Mitsubishi A6M0 con una bomba de 250 kilogramos bajo el fuselaje. Llevaba una diadema blanca de Hachimaki con los caracteres de Victoria Segura. Alrededor de su cintura, un cinturón bordado con 1000 puntadas, cada una cosida por una mano diferente, cada una plegaria. La instrucción había sido clara: lanzarse en picado desde la altura, apuntar a los portaaviones si era posible, y a los destructores si no, prever fuego antiaéreo, prever la intercepción de cazas enemigos, no esperar regresar, pero sobre todo, tener la seguridad de que si lograban alcanzar el objetivo, si su habilidad y su voluntad podían llevarlos a través del muro de acero que los estadounidenses lanzarían hacia el cielo, atacarían, importarían. Su muerte les daría algo tangible: una cubierta en llamas, un compartimento inundado, un barco hundiéndose. Ogawa esperaba el fuego antiaéreo. Ya lo había sobrevolado antes, cuando las misiones terminaban con el regreso a la base. Conocía las bocanadas de humo negro que se alzaban a altitudes fijas, la forma en que a veces uno podía sortearlas con reflejos agudos. Conocía el ritmo de las detonaciones sincronizadas, el patrón predecible de explosiones que recorrían el cielo en hileras ordenadas. En cambio, lo que encontró fue caos. A 14.000 pies, iniciando su picado hacia un destructor identificado como de la clase Fletcher, Ogawa empujó la palanca hacia adelante y sintió que el morro del cero se hundía en el suelo. Las fuerzas G lo presionaron contra su asiento. El viento aullaba contra la cubierta. Abajo, el destructor pasó de ser un juguete a un objetivo, y los detalles de su cubierta se convirtieron en soportes de armas individuales, tripulantes y balsas salvavidas. Entonces, el aire a su alrededor empezó a desgarrarse. Las explosiones estallaron no delante ni detrás de él, sino a su lado, tan cerca que sintió la conmoción a través del fuselaje. La metralla perforó el tejido del ala.
salió humo del capó del motor, viró bruscamente a la derecha, con el instinto por encima de la misión, y otra explosión destrozó el espacio que acababa de dejar libre. Virar a la izquierda tuvo el mismo resultado. No había un patrón que esquivar, ninguna altitud a la que los proyectiles dejaran de encontrarlo. Los estadounidenses no disparaban donde había estado ni donde podría estar. Disparaban donde estaba, y los proyectiles explotaban en cuanto lo percibían. Kiyoshi Ogawa murió a 9.000 pies de altura, mientras su avión se desintegraba a su alrededor, sin comprender nunca que lo habían asesinado no por la habilidad de un artillero, sino por un circuito no más grande que el pulgar de un hombre, un dispositivo que hacía que el cielo mismo fuera consciente y hostil. Fue uno de los 355 kamikazes que se lanzaron ese día. 169 nunca llegaron a la flota estadounidense. La efectividad de la espoleta de proximidad no era solo cuantitativa, aunque las cifras eran contundentes. Tras su introducción, la proporción de proyectiles por cada uno se redujo de 2.500 a 1 a 100 a 1 y en algunos enfrentamientos hasta 50 a 1. Los buques que se habrían visto abrumados por el gran volumen de atacantes ahora resistían, con munición que duraba más y sus artilleros menos exhaustos por la futilidad de disparar al vacío. Pero el verdadero impacto fue psicológico. Los pilotos japoneses se habían entrenado para la muerte, pero se habían entrenado para una muerte significativa. El kamikaze no fue un acto desesperado y de locura, independientemente de lo que sugiriera la propaganda estadounidense. Fue un intercambio calculado, una vida, un avión, una bomba, a cambio del máximo daño al enemigo. Los pilotos comprendían que no sobrevivirían, pero también comprendían que serían importantes. Su sacrificio se reflejaría en las bajas enemigas, en el acero quemado, en los cálculos estratégicos de almirantes y generales. La espoleta de proximidad rompió esa ecuación. Los pilotos ahora morían no en el acto de atacar, ni en el momento del impacto, cuando el coraje y la habilidad convergían con la fuerza explosiva, sino en el anónimo espacio entre la intención y la ejecución. Morían en pleno picado, destrozados por proyectiles que nunca vieron, detonaciones que no pudieron anticipar ni evadir. El acto de sacrificio se desvinculó de la posibilidad de un efecto. La muerte seguía siendo segura, pero su significado se volvió incierto. Los supervivientes de misiones kamikaze, aquellos que regresaron debido a fallos mecánicos o meteorológicos y que vivieron para describir lo que presenciaron, relataron un fenómeno que dejó helado incluso a los comandantes más curtidos. Describieron haber visto a sus compañeros pilotos simplemente desintegrarse en el aire, sin ser alcanzados por proyectiles visibles, sino aparentemente destrozados por manos invisibles. Algunos lo llamaron una maldición. Otros hablaron de magia negra estadounidense, brujería tecnológica que trasciende el orden natural. La verdad, como el alto mando japonés finalmente descifró mediante el interrogatorio de marineros estadounidenses capturados y el análisis de municiones sin detonar, era peor que la brujería. Era precisión industrial. Era el producto de una nación que podía permitirse incorporar electrónica sofisticada en munición desechable, que podía fabricar complejidad a tal escala que se volvió rutinaria. Una espoleta de proximidad capturada, recuperada del lecho del Pacífico y cuidadosamente desmontada en un laboratorio a las afueras de Tokio, reveló más sobre la capacidad material estadounidense que 100 informes de inteligencia. La miniaturización por sí sola representaba técnicas de fabricación que Japón no podía replicar. El gasto de recursos integrar dicha tecnología en munición de un solo uso sugería reservas tan vastas que el despilfarro se convirtió en estrategia. El almirante Matome Ugaki, comandante de la Quinta Flota Aérea, escribió en su diario el 14 de mayo de 1945: «El enemigo posee armas que no podemos igualar, recursos que no podemos comprender, y está dispuesto a emplearlos en cantidades que hacen que nuestro coraje sea irrelevante. Entrenamos a nuestros hombres para volar a través de tormentas de acero, pero los estadounidenses han hecho que la tormenta sea inteligente.
Se escuchó un sonido que hizo el fusible de proximidad, o mejor dicho, un sonido que eliminó. Los marineros veteranos que sirvieron antes y después de su introducción comentaron sobre el silencio, la ausencia del peculiar silbido de los proyectiles que volaban sobre sus cabezas, seguido por el lejano arrugarse detonaciones sincronizadas a altitudes incorrectas. Con la espoleta de proximidad, los proyectiles explotaban donde debían, tan cerca de los objetivos que la detonación se fusionaba con su efecto. El silbato y la explosión se convertían en un solo evento, y los intervalos entre ambos, los momentos en que los artilleros contenían la respiración, preguntándose si sus cálculos eran correctos, desaparecían. Alférez Robert Carney, sirviendo a bordo del US Slaffy durante la legendaria experiencia del barco frente a Okinawa el 16 de abril de 1945, describió la experiencia en una carta a casa. Nos alcanzaron 6 kamikazes en 80 minutos. Derribamos a otros 9 antes de que pudieran alcanzarnos. Cada vez que los cañones de 5 pulgadas disparaban, se veían los proyectiles estallar justo al lado de los aviones en picado, como petardos estallando en sus caras. No era como en los viejos tiempos, cuando se disparaba y se esperaba. Los proyectiles lo sabían. Es la única forma de describirlo. Los proyectiles sabían dónde estaban los aviones y estallaban justo cuando era necesario. Era como luchar junto a Dios. El Laffey sobrevivió, aunque a duras penas, con su superestructura destrozada y sus cubiertas repletas de heridos. Pero sobrevivió en parte porque sus proyectiles de espoleta de proximidad hacían que cada disparo contara, porque sus artilleros podían disparar con la confianza de que su munición funcionaría como debía, porque la tecnología compensaría el caos del combate. Otros barcos no tuvieron tanta suerte. El USSCCCCC, el USSCC Callaghan, cuya tripulación había visto cómo el cielo de agosto se tornaba hostil para los aviones enemigos, fue hundido por un kamikaze esa misma noche, un recordatorio de que ninguna tecnología podía garantizar la supervivencia, que la guerra seguía siendo fundamentalmente una contienda de violencia contra frágiles cuerpos humanos. Pero incluso al hundirse, el de Callaghan, los cañones continuaron disparando. Los proyectiles con espoletas de proximidad detonaron alrededor del avión atacante hasta el momento en que los depósitos del barco se inundaron y los cañones quedaron en silencio. La mecha no hacía a los hombres invulnerables. Hacía que sus muertes fueran más caras para el enemigo. Para el verano de 1945, la situación estratégica había cambiado tan drásticamente que los comandantes japoneses se enfrentaron a un cálculo previamente impensable. Se estaban quedando sin pilotos más rápido que sin aviones. El cuerpo kamikaze, inicialmente compuesto por voluntarios y aviadores experimentados dispuestos a sacrificar sus vidas por el máximo impacto, se había convertido en una fuerza de reclutas de adolescentes con un entrenamiento mínimo, chicos que apenas podían despegar y dirigir sus aviones en la dirección correcta, y mucho menos ejecutar las complejas maniobras de picado necesarias para penetrar las defensas estadounidenses. Y esas defensas, ancladas por fuego antiaéreo con espoletas de proximidad, se habían vuelto tan efectivas que las misiones kamikaze se consideraban cada vez más no sacrificios, sino ejecuciones. Los pilotos subían a las cabinas sabiendo que casi con toda seguridad morirían antes de alcanzar sus objetivos, que sus muertes serían solitarias y anónimas, registradas solo como otro avión que se estrellaba en el Pacífico, otro cuerpo jamás recuperado. El simbolismo de esto no pasó desapercibido para los líderes japoneses, aunque poco pudieron hacer al respecto. La espoleta de proximidad representaba todo lo que la guerra se había convertido, una asimetría de recursos tan vasta que la sofisticación tecnológica podía considerarse desechable. Estados Unidos no necesitaba formar mejores pilotos ni infundir mayor coraje. Simplemente necesitaba fabricar mejores proyectiles y fabricarlos por millones. En cambio, el intento de Japón de desarrollar su propia espoleta de proximidad, denominada Proyecto Chi,
se vio truncado por las mismas limitaciones que afectaron a todos los programas armamentísticos japoneses en los últimos años de la guerra. Las materias primas necesarias, en particular los tubos de vacío de alta calidad necesarios para una transmisión de radio fiable, escaseaban desesperadamente. La precisión de fabricación necesaria para construir componentes que resistieran las tensiones de disparo superaba la capacidad de las fábricas dañadas por las bombas, que funcionaban con energía reducida y con personal desnutrido. Se completó un prototipo en junio de 1945. Se probó una vez. No detonó. No había recursos para construir otro. Hay una fotografía tomada a bordo del USS Missouri el 15 de agosto de 1945, el día de la transmisión de la rendición de Japón. Muestra a los marineros reunidos en cubierta, escuchando una transmisión de radio que no entienden, esperando la traducción que les anunciará el fin de la guerra. En primer plano, apenas visibles, se ven pilas de proyectiles de 5 pulgadas, cada uno equipado con una espoleta de proximidad, listos para disparar. Nunca se dispararían. La guerra terminó con los cargadores llenos, con la tecnología preparada y a la espera de objetivos que nunca llegarían. Esos proyectiles, y los miles similares almacenados en las bodegas de todos los buques de la flota del Pacífico, representaban una especie de victoria particular. El triunfo no del valor sobre la cobardía, ni de la justicia sobre el mal, sino de la capacidad industrial sobre la limitación industrial. Estados Unidos ganó la carrera de las espoletas de proximidad no porque sus científicos fueran necesariamente más brillantes que sus homólogos británicos, alemanes o japoneses, sino porque las fábricas estadounidenses podían producir electrónica de precisión a gran escala, porque los buques estadounidenses podían transportar munición medida en toneladas en lugar de contarse en cartuchos, porque la doctrina estadounidense presuponía la abundancia y planificaba en consecuencia. El piloto japonés, que se lanzaba en picado hacia un destructor estadounidense en el verano de 1945, no solo se enfrentaba a un artillero experto o a un buque bien defendido, se enfrentaba a la producción de la base industrial de todo un continente, una cadena de suministro que abarcaba desde las minas de bauxita en Arkansas hasta los laboratorios electrónicos en Massachusetts y las plantas de municiones en Illinois, todo coordinado y optimizado para producir un resultado específico, su muerte antes del impacto, su desaparición de toda relevancia táctica. En otras palabras, se enfrentó a una guerra que no podía ganar, porque ganar requería recursos que su nación no poseía ni podía capturar. La espoleta de proximidad no fue la causa de la derrota de Japón. Esta se debió a factores estratégicos más amplios: embargos petroleros, batallas de portaaviones y la lenta hambruna de un imperio insular aislado de sus conquistas. Pero la espoleta de proximidad fue emblemática de esa derrota, un recordatorio táctico diario de que Estados Unidos podía permitirse que cada bala fuera tan eficaz, mientras Japón luchaba por que cada bala contara. En los años posteriores a la guerra, la espoleta de proximidad pasó a un segundo plano en las historias populares de la Segunda Guerra Mundial, eclipsada por innovaciones más impactantes: la bomba atómica, el radar, el jeep y la penicilina. Pero entre quienes habían servido en las líneas de fuego, quienes habían estado en cubierta, observando cómo los aviones explotaban aparentemente por voluntad propia, la espoleta conservó una reputación casi mística. Los veteranos hablaban de ello en un tono generalmente reservado para intervenciones sobrenaturales. Décadas después, mientras tomaban cervezas en los salones de veteranos de guerra, describieron el alivio específico que les producía ver cómo los proyectiles estallaban justo donde debían, saber que su supervivencia dependía no solo del coraje o la suerte, sino de una tecnología tan avanzada que rozaba la precognición. Y quizás había algo sobrenatural en ello, en el sentido original de la palabra, más allá de la naturaleza, trascendiendo los límites normales de la capacidad humana. La espoleta de proximidad dotó de inteligencia a los proyectiles. Otorgó a los objetos inanimados la capacidad de percibir y responder a su entorno.
Debilitó la brecha entre causa y efecto, entre intención y resultado, de una forma que parecía una violación de la naturaleza fundamental de la guerra. La guerra siempre se había tratado de incertidumbre, de la brecha entre el plan y la ejecución, donde la suerte, la habilidad y el destino se fundían. La espoleta de proximidad redujo esa brecha hasta casi la invisibilidad. Hizo que matar fuera eficiente de una manera a la vez compasiva, menos proyectiles desperdiciados significaban menos peso transportado, menos fatiga para los artilleros y profundamente inquietante, porque sugería un futuro en el que la guerra dejaría de ser una contienda entre humanos para convertirse en una contienda entre sistemas industriales, con los humanos como mero sustrato sobre el que operaban dichos sistemas. El piloto kamikaze, que surcaba un cielo que explotaba a su alrededor con una precisión inhumana, experimentaba ese futuro. Vivía los últimos momentos de una guerra que aún pretendía que la voluntad y el coraje individuales importaban más que la logística y la tecnología. Su muerte, y la de miles como él, marcó la transición hacia algo nuevo, no necesariamente peor ni mejor, sino fundamentalmente diferente. El 11 de abril de 1945, el USS Missouri estaba realizando ejercicios antiaéreos frente a Okinawa, cuando un solo A-6M0 atravesó la patrulla aérea de combate y se lanzó en picado hacia el costado de estribor del acorazado. Las baterías de 5 pulgadas del Missouri abrieron fuego a una distancia de 8.000 yardas. El primer proyectil con espoleta de proximidad detonó a 9 metros del ala izquierda del Zero, destrozando las superficies de control y perforando los tanques de combustible. El avión se tambaleó, dejando una estela de humo, pero continuó su picado. El segundo proyectil explotó justo debajo del fuselaje, volcando el avión. El tercer proyectil innecesario, redundante, detonó mientras el Zero volcaba fuera de control, desintegrándose en escombros que se dispersaron por 1 kilómetro cuadrado de océano. Todo el enfrentamiento duró 14 segundos. El nombre del piloto nunca fue identificado. Su avión fue uno de los 3 que atacaron al Missouri ese día. Los otros 2 también fueron destruidos por proyectiles de espoleta de proximidad antes de alcanzar el alcance de tiro. Nadie a bordo del acorazado resultó herido. El diario de guerra del buque registró el enfrentamiento en una sola línea. 3 aviones enemigos atacados y destruidos. No hubo daños. Pero en el soporte del cañón donde el marinero de primera clase Thomas Phelps había estado cargando proyectiles, hubo un momento, quizás 5 segundos, quizás menos, en que miró la espoleta de proximidad atornillada a la punta del proyectil que sostenía, ese pequeño cilindro de metal, vidrio y alambre, y sintió algo que más tarde le costaría articular. No era exactamente gratitud, aunque la gratitud formaba parte de ella. No era exactamente asombro, aunque el asombro estaba presente. Fue un reconocimiento, inmediato y visceral, de que estaba manejando algo que cambiaba lo que significaba luchar, de que su supervivencia no se debía al heroísmo ni al destino, sino al trabajo de miles de personas que nunca conocería, cuyo trabajo había culminado en este pequeño dispositivo que podía burlar a la muerte. Años después, en una entrevista para una sociedad histórica local, Phelps describiría sostener esa concha y pensar: así es como se ve el triunfo. No banderas, generales ni discursos. Esto que sostengo, que costó más fabricar que lo que mi padre ganó en un año, que vamos a disparar una vez y tirar, y tenemos tantas que ya ni siquiera contamos. Así es como se ve el triunfo. Podemos permitirnos fabricar balas inteligentes. El último ataque kamikaze de la Segunda Guerra Mundial ocurrió el 15 de agosto de 1945, horas después de la transmisión de rendición del emperador Hirohito, pero antes de que el mensaje llegara a todas las unidades japonesas. 7 aviones entrenadores y cazas obsoletos, reunidos a duras penas desde bases del interior, atacaron buques estadounidenses frente a la costa de Honshu. 6 fueron derribados por fuego antiaéreo con espoletas de proximidad antes de alcanzar sus objetivos. El 7º impactó al destructor USS Borie, matando a 9 marineros.
Esos 9 hombres murieron en una guerra que ya había terminado, abatidos por un piloto que probablemente desconocía el anuncio de la rendición, defendiéndose de un ataque que se había vuelto estratégicamente insignificante. Sus muertes fueron trágicas, pero también fueron, en cierto sentido, la excepción que confirmó la regla. Incluso, al final de la guerra, incluso con un entrenamiento mínimo y aeronaves obsoletas, incluso contra las defensas más avanzadas jamás desplegadas, la valentía humana podía, en ocasiones, superar la ventaja tecnológica, pero solo ocasionalmente, y a un costo tremendo. En las matemáticas de la guerra total, la espoleta de proximidad inclinó la balanza decisivamente. No hizo invulnerables a los buques estadounidenses, docenas de ellos seguían hundiéndose o dañados por ataques kamikazes a lo largo de 1945, pero sí los hizo resistentes. Transformó los ataques suicidas de una estrategia tácticamente viable en una forma de guerra de desgaste que Japón no podía sostener. Obligó a los comandantes japoneses a elegir entre destinar a los pilotos restantes a una defensa nacional que nunca llegaría, o emplearlos en ataques que mataban a docenas de jóvenes por cada buque dañado. Optaron por el gasto porque no tenían otra opción, y porque la lógica del bucido exigía que la derrota, si llegaba, se respondiera con resistencia en lugar de capitulación. Pero la espoleta de proximidad garantizó que la resistencia se mediría en tragedias individuales en lugar de impacto estratégico, en nombres en las listas de bajas en lugar de cambios en el equilibrio naval. Hay un cráter en Okinawa, cerca de la base aérea de Cadena, donde un kamikaze cargado con una bomba de 200 kilogramos impactó tras ser destrozado por fuego antiaéreo de espoleta de proximidad. El avión explotó al impactar, pero el detonador de la bomba falló, un problema común con la artillería japonesa en los últimos meses de la guerra, cuando el control de calidad se había derrumbado junto con la capacidad industrial. El cráter permanece, cubierto de hierba y marcado por un pequeño monumento de piedra erigido por el gobierno japonés de la posguerra. La inscripción está en japonés e inglés. Dice: en memoria del teniente Yukio Araki y de todos aquellos que murieron creyendo que su sacrificio sería trascendental, creyendo que su sacrificio importaría. Esa frase captura algo esencial sobre el impacto psicológico de la espoleta de proximidad. No solo mataba a los pilotos enemigos, reducía sus muertes a insignificantes, transformaba sus actos finales de un sacrificio significativo en un gesto fútil. El kamikaze se basaba en una transacción, vida por efecto. La espoleta de proximidad rompió esa transacción al hacer que el efecto fuera cada vez más improbable, al asegurar que la mayoría de los ataques no terminaran en explosiones a bordo de buques estadounidenses, sino en desintegraciones en el aire, muertes presenciadas solo por los artilleros que las habían causado y los pilotos demasiado lejos para ayudar. Este fue quizás el logro más cruel de la mecha. Hizo que morir fuera fácil y importar difícil. La espoleta de proximidad no fue la única innovación tecnológica que favoreció la defensa sobre la ofensiva en la Guerra del Pacífico. El radar avisaba con antelación a los buques estadounidenses de los ataques entrantes. Las patrullas aéreas de combate interceptaron muchas incursiones antes de que alcanzaran la flota. Un mejor control de daños salvó a buques que se habrían hundido en años anteriores. Pero la espoleta de proximidad era única, ya que operaba en el último momento, el desesperado. El momento en que un avión atacante había evadido a los cazas, penetrado la pantalla defensiva y se había lanzado a su picado. Era la última línea de defensa. Y resistió. En teoría militar, existe un concepto llamado suficiencia defensiva, la idea de que un defensor no necesita destruir a todos los atacantes, solo los suficientes para que el ataque sea demasiado costoso de sostener. La espoleta de proximidad logró la suficiencia defensiva no al hacer invulnerables a los buques estadounidenses, sino al hacer insostenibles los ataques japoneses. Elevó el coste de cada incursión, cada oleada kamikaze, cada ataque desesperado,
hasta el punto de que el poder aéreo restante de Japón se consumía más rápido de lo que podía regenerarse. Para julio de 1945, el cuerpo kamikaze entrenaba a pilotos que nunca habían volado solos, a quienes se les enseñaba a arrancar un motor y a apuntar el morro hacia abajo, y se les decía que el resto se lograría por impulso y gravedad. Estos no eran guerreros, eran proyectiles con corazones palpitantes, y la espoleta de proximidad los derribó con la misma indiferencia que mostró a sus predecesores más experimentados. No hay honor en tales muertes, no hay poesía, solo hay desperdicio. El desperdicio de vidas jóvenes desperdiciadas sin lograr nada, percibidas por nadie, excepto por los marineros que las registraron como salpicaduras en el océano, estadísticas en informes posteriores. En la mañana del 9 de agosto de 1945, el mismo día en que la bomba atómica cayó sobre Nagasaki, aunque pocos a bordo del barco lo sabían aún, el teniente comandante Daniel Walsh se encontraba nuevamente en el puente del USS Callaghan, observando el horizonte. El cielo estaba despejado. La conversación por radio era rutinaria. A lo lejos, la guerra continuaba, pero allí, en ese momento, solo se oía el sonido del agua contra el casco y el olor a café del comedor. Walsh había sobrevivido 53 días frente a Okinawa. Había visto morir a docenas de kamikazes, con sus aviones destrozados por proyectiles que parecían saber exactamente cuándo y dónde explotar. Había visto arder barcos, morir hombres, fallar y triunfar el coraje, a menudo en el mismo instante. Y a lo largo de todo ello, había desarrollado un profundo respeto por el pequeño dispositivo atornillado a la punta de cada proyectil que disparaban sus artilleros. No era un arma perfecta, no garantizaba la supervivencia, pero inclinó la balanza lo suficiente como para que la habilidad y la suerte marcaran la diferencia entre flotar y hundirse, entre las bajas y la catástrofe. Le dio a su tripulación una oportunidad, y en la guerra, a veces una oportunidad era todo lo que se podía pedir. Esa noche, un kamikaze atacó el Callaghan en medio del barco, detonó su bomba en la sala de máquinas y rompió la quilla. Walsh y 276 tripulantes sobrevivieron. 47 no. Callaghan se hundió en una hora, llevándose consigo miles de proyectiles con espoletas de proximidad, cada uno de ellos todavía capaz de matar, y cada uno de ellos ahora descansando en el fondo del Pacífico. Pero antes de hundirse, sus cañones habían derribado 3 aviones atacantes. Antes de morir, había hecho pagar al enemigo. La espoleta de proximidad representa un momento particular en la evolución de la guerra, el punto en el que la sofisticación tecnológica se volvió tácticamente decisiva, cuando la capacidad de fabricar precisión a gran escala se tradujo directamente en la supervivencia en el campo de batalla. No fue el primero de estos momentos el estriado, las ametralladoras y la artillería marcaron transiciones similares, pero fue quizás el más puro, porque la espoleta en sí era invisible en su funcionamiento. No había rastro de humo, ni haz visible, ni mecanismo evidente. Los proyectiles simplemente explotaban cuando debían, y los aviones simplemente caían del cielo, y la conexión entre causa y efecto se ocultaba en circuitos demasiado pequeños para ser vistos. Para los pilotos japoneses que murieron en el abrazo invisible de la espoleta, esto debió parecer brujería, una violación del orden natural. Habían sido entrenados para entender las armas como cosas físicas. Las balas seguían trayectorias, los proyectiles explotaban en momentos fijos, las naves disparaban hacia donde te encontrabas o hacia donde estarías. Pero la espoleta de proximidad disparaba hacia donde te encontrabas en tiempo real, ajustándose a cada maniobra, compensando cada evasión. Hizo que el cielo fuera inteligente y hostil de una manera que trascendía el combate normal. Y la inteligencia, en la guerra, es la máxima asimetría. Se puede entrenar la valentía, se pueden fabricar armas, se puede inspirar sacrificio, pero no se puede forzar la existencia de la inteligencia. Debe ser construida, laboriosamente, por miles de ingenieros, científicos y obreros, cada uno aportando una pequeña parte de un sistema demasiado complejo
para que una sola persona lo comprenda por completo. La espoleta de proximidad fue ese sistema hecho manifiesto. La capacidad industrial y la innovación científica estadounidenses condensadas en un proyectil de 5 pulgadas, disparado por un muchacho de 18 años de Nebraska que nunca había oído hablar de la propagación de ondas de radio y no necesitaba hacerlo, porque la tecnología funcionaba sin necesidad de que él la entendiera. Eso, en definitiva, es a lo que se enfrentaron los pilotos japoneses. No al heroísmo, ni al coraje, ni a una habilidad superior, sino a un sistema vasto, impersonal y completamente indiferente a su sacrificio. En los últimos días antes de la rendición, hubo informes nunca confirmados, posiblemente apócrifos de pilotos japoneses que se negaron a realizar misiones kamikaze no por cobardía, sino por la evaluación racional de que sus muertes no servirían de nada. Estos pilotos, según se decía, despegaban según las órdenes, volaban hacia la flota estadounidense y luego se desviaban en el último momento, lanzando sus bombas al océano vacío e informando de un fallo mecánico. Algunos fueron sometidos a consejo de guerra. Otros, simplemente, fueron devueltos al día siguiente y al otro hasta que cumplieran o experimentaran realmente el fallo mecánico que habían fingido. Ciertas o no, estas historias captaban una verdad fundamental. La mecha de proximidad había hecho que los ataques kamikaze fueran tan letales para los atacantes que incluso la expectativa culturalmente arraigada del sacrificio comenzó a resquebrajarse. Cuando la muerte se vuelve no solo segura, sino también insignificante, cuando el coraje y la habilidad no pueden mejorar las probabilidades de lograr nada más allá de su propia desaparición, el contrato psicológico que hace que los soldados estén dispuestos a morir comienza a resquebrajarse. Estados Unidos no derrotó a Japón con la espoleta de proximidad. Japón fue derrotado por la escasez de combustible, las pérdidas aéreas, el aislamiento estratégico y el abrumador poderío industrial de una nación del tamaño de un continente, plenamente movilizada para la guerra. Pero la espoleta de proximidad derrotó al kamikaze, convirtió un arma desesperada en un gesto de futilidad y, al hacerlo, negó a Japón incluso el escaso consuelo de hacer que su inevitable derrota fuera costosa. Hoy en día, las espoletas de proximidad son estándar en todas las fuerzas armadas modernas. Han evolucionado desde los tubos de vacío hasta la electrónica de estado sólido, desde las ondas de radio hasta el telémetro láser. Pero el principio sigue siendo el mismo: hacer que el proyectil detecte su objetivo y dejar que el arma decida por sí misma cuándo detonar. La innovación que antes parecía magia negra ahora es mundana, una característica estándar tan común que no requiere comentarios. Pero en 1945, en los cielos de Okinawa y el mar de Filipinas, se sentía la revolución. Era el futuro que se adelantaba, un atisbo de guerras venideras donde el coraje humano importaría menos que el ingenio, donde los factores decisivos no serían quién lucharía con más ahínco, sino quién construiría con mayor inteligencia. Los pilotos japoneses, que surcaron cielos que la inteligencia invisible volvió letales, fueron los últimos guerreros de una guerra más antigua, una donde el sacrificio individual aún podía inclinar la balanza, donde el coraje y la habilidad podían compensar las desventajas materiales. Murieron intentando librar esa guerra, sin comprender que la guerra ya había cambiado bajo sus pies, que ya no eran combatientes sino sujetos de prueba, y que sus muertes solo sirvieron para demostrar la eficacia de un sistema que no podían comprender ni derrotar. Hay una tragedia en ello, la tragedia de hombres valientes que se vuelven irrelevantes por fuerzas que escapan a su control. Pero también hay una verdad más profunda, que la guerra, a pesar de toda su mitología de valor y honor, siempre se ha basado fundamentalmente en recursos y sistemas, y que las naciones que lo comprenden sobreviven, mientras que las que se aferran a ideales más antiguos no. La espoleta de proximidad no enseñó esa lección. La espoleta de proximidad era esa lección, impartida a 500 pies por segundo, detonando con perfecta sincronización
en los rostros de hombres que creían que su coraje sería suficiente. No fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Y en el silencio después de cada explosión, mientras los escombros caían al Pacífico y otro nombre se añadía a la lista de los desaparecidos, el cielo mismo parecía susurrar una verdad simple. En la guerra moderna, la abundancia vence al sacrificio, los sistemas vencen a los individuos, y la inteligencia fría, electrónica, producida en masa, vence incluso a la voluntad más decidida de morir con sentido. Esa fue la lección que enseñó la espoleta de proximidad, escrita en las estelas de vapor y las alas que caían, en los espacios vacíos donde los aviones habían estado y ya no estaban. Es una lección que aún resuena, a través de décadas y océanos, un recordatorio de que la evolución de la guerra no se dirige hacia un mayor heroísmo, sino hacia una mayor eficiencia, y que las armas más efectivas suelen ser aquellas que hacen que el heroísmo sea irrelevante. Los pilotos japoneses murieron con valentía, pero murieron rápido, anónimamente, inútilmente, aniquilados por proyectiles más inteligentes que el coraje, más rápidos que la habilidad y fabricados en cantidades que hacían que cada muerte fuera insignificante, porque siempre había otro proyectil, otro circuito, otra detonación perfectamente sincronizada, esperando en el polvorín. Murieron, en otras palabras, de la forma en que mueren cada vez más los soldados en la guerra moderna, no como héroes en una gran narrativa, sino como objetivos en un sistema optimizado para su eliminación. Y la espoleta de proximidad, tarareando su canción de radio invisible mientras se arqueaba en el aire, ni sabía ni le importaba la diferencia.